Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver. Me gusta oler a babulina y lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Estoy aquí desde mi niñez, cuando me expulsaron por quitarme. Tengo las manos de primate, doy una hostia y jaque mate. Mi cerebro está muy duro por los golpes que llevo en el burro. Una nueva Carburopedia con toda la historia del automóvil, Monchi Álvarez. Con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos recorriendo la historia sobre cuatro ruedas. Exacto, sobre cuatro ruedas y hoy con una reivindicación histórica. Muy bien. Hoy vamos a reivindicar el papel de Michel Mouton en el Mundial de Rallys. Mira, en 1982, en el Rally de Portugal, tengo aquí una revista Autopista de aquel año, en la que dice en un pie de foto: Michel Mouton dio un recital en la niebla, permitiéndose el lujo de superar ampliamente a Walter Roll. Walter Roll fue el principal rival, el enemigo en casa de Michel Mouton durante un par de temporadas. El Hamilton de Michel Mouton, cuando Alonso estaba en McLaren, tenía los mismos problemas exactamente que tuvo ella con Walter Roll. No se llevaban bien. No es que no se llevaran bien, es que Walter Roll era alemán y además tenía algo fundamental siendo alemán, ¿cómo se iba? Era alemán, estaban en Audi, sí. Y además tenía algo fundamental para un piloto de rallies en aquella época, y es que tenía pilila. Ajá. Entonces, claro. Al parecer el simpaticote este llegó a decir incluso que él no iba a ser el primer piloto de rallies que perdiera contra una mujer. Ajá. Era alemán y machista. Sí. Entonces, bueno, pero empezamos por el principio. Vale, venga, muy bien. Empezamos por el principio. El principio fue a principios de los 70. 1972 conoció a un tipo encantador que le enseñó el mundo de los rallies con solo 22 añitos. Y en 1973 ya lo acompañó como copiloto a su primer rally, en el Rally de Monte Carlo. Le gustó tanto el mundo de los rallies. A ver, le gustaban los coches ya desde pequeñita. Cuenta la leyenda que le robaba el 2 caballos a su padre ya con 14 años para ir de paseo por la Riviera Francesa. Entonces le gustó tanto y tenía tanto potencial que su padre le regaló su primer coche de rally, un Alpine A110, azul Francia, y con él participó en sus primeros rallies. Esa primera temporada fue el año 74, al año siguiente ya tenía un patrocinador importante que era Elf, una marca de lubricantes que figuraba ya en su capó en el año 75. Y no pasaron más de 2 años antes de que consiguiera un contrato con Fiat Francia y que se pusiera al volante de uno de las bestias de aquella época, que eran los 131 Abarth, coches con 16 válvulas, mucho más motor que el Alpine que ya llevaba antes, pero que decía ella que eran como conducir un camión. Esos fueron coches que nunca le gustaron. Aún así, con aquellos primeros 131 consiguió su primera victoria importante. Consiguió una victoria en el Tour de France Auto en 1978. Pero bueno, la década de Michel Mouton, la década importante, o más bien los 5 mejores años de Michel Mouton fueron los 5 o 6 primeros años de los años 80. Cuando fichó por Audi en 1981, entraba como escudera de Walter Roll, pero
era una escudera Con talento. con mucho talento. Ujú. Entonces, en ese primer año consiguió, bueno, en ese primer año con el... Miento, estoy mintiendo como ver, un a ver. bellaco y luego Juanma nos echa la bronca. Sí, sí. En ese primer año era escudera de Ajá. Hannu Mikkola. Ajá, bueno, bien, bien, bien. Walter Roll llegó después con el grupo B. Ujú. Era escudera de Hannu Mikkola con Sí. el Finlandés. con el finlandés, exactamente, con el Audi 4, Ujú. pero con el Audi 4 grupo 4, todavía no habían llegado los grupo B. E hizo un muy buen papel ese año en el Mundial, pero no consiguió todavía ninguna... Pues consiguió... Ay. ¿Qué consiguió? Que se me fue el ¿Qué dato, consiguió? se me ¿Qué fue el consiguió? dato. Está llamando Juanma Martínez en estos momentos. Consiguió su primera victoria en el Rally de San Ah, Remo. muy bien, muy bien. Bueno. Y luego en el 82 llegaron los grupo B, Ujú. ya llegó Walter Roll Ujú. y pudo haber sido su año. Ujú. En el año 82 consiguió 3 victorias. Consiguió llegar a la penúltima carrera prácticamente a pareja con puntos, o sea, en los puntos con Walter Roll. Ujú. Pero un accidente en esa penúltima carrera, bueno, posiblemente un error de concentración, fue una carrera complicada. En ese mismo... En el día de los últimos tramos le avisaron de la defunción de su padre Ajá, ajá. y a falta de muy pocos kilómetros tuvo un accidente que la dejó fuera de carrera. Ujú. Esa victoria de Roll en ese rally le hizo muy grande la distancia en puntos para recuperar en el siguiente, o sea, le dio el mundial a Roll ya. Ujú. Pero consiguió subcampeonato. Es la primera piloto y la única hasta ahora Ujú. en ganar 4 carreras en el mundial de rallies y es la primera piloto en conseguir un subcampeonato. Ujú. Luego, en el año 83, Sí. todavía con los Grupo B, con el Audi 4 Grupo B, su potencial era enorme. Ujú. Era enorme. Y Walter Roll empezó a tener miedo, parece ser. Audi no quería luchas internas Ujú. y entonces ella no participó en todas las carreras. Ujú. Participó en 5. Era como se arreglaba entonces, vamos a decir entre comillas, ¿no? Cómo quedaban las cosas cuando una mujer piloto podía ser mejor que el piloto principal y entonces, claro, no había igualdad de condiciones, no le permitían desarrollar su carrera igual que se lo permitían al piloto hombre. Y relegaban el protagonismo, bueno, lo relegaban no, directamente no lo dejaban correr, como lo estás contando, Rafa. Sí, si un segundo piloto es demasiado bueno y el primero es el que da nombre a la marca, pues Claro. entonces al segundo se le cortan un poco las alas. Ujú, ujú. Era lo habitual y bueno, yo creo que sigue siendo lo habitual en ese tipo de deportes. Entonces, bueno, durante esas temporadas 83, 84, 85 participó en menos carreras de las que debería y llenó los espacios haciendo otras cosas. Ujú. Por ejemplo, en 1985 con el Audi 4 se fue a Estados Unidos a subir Pikes Peak. Ujú. Fue la primera mujer en ganar Pikes Peak y fue el primer europeo, la primera europea, la primera persona de fuera de Estados Unidos en ganar Pikes Peak, Ujú. que es una subida de montaña muy, muy dura y peligrosa y dejó a todo el mundo sorprendido en Pikes Peak. Ujú. ¿Y estaba Muy bien. Laura Palmer de aquella? Siempre pienso yo en Twin Peaks también cuando lo digo. Bueno, hablamos de la historia de Michèle Mouton, una historia de una mujer en los rallies que, bueno, efectivamente hizo historia, se convirtió en la primera mujer en tener un subcampeonato Exacto. en un rally, haciéndole sombra a muchos hombres piloto
y que no pudo hacer más, o que no pudo hacer más porque no la dejaron. Y tampoco hizo más porque con la desaparición del Grupo B en 1986, ella lo último que ganó fue un campeonato de Alemania con el 205 T16, que también era Grupo B. En 1986 el Grupo B desapareció, eran coches peligrosos, demasiado potentes y se cambiaron por los Grupo A, se cambió la normativa. Entonces, ella, en el momento en el que desaparecieron los Grupo B, que parecía que había tocado techo, decidió retirarse de la competición. Aún así, durante unos cuantos años, ya metidos en los 2000, durante 12 años presidió una comisión de mujeres para el deporte en la Federación Internacional del Automóvil. Bien. Entre 2009 y 2021. Ella siempre estuvo ligada al mundo del motor, aunque hubiera dejado la competición. Muy bien, pues Michèle Mouton es una figura a la que hay que recordar, a la que hay que reconocer y a la que hay que tener muy presente, porque no solamente luchó por un lugar para la mujer en el automovilismo, sino que lo logró en toda la medida en la que se lo permitieron, y a posteriori pues justamente hizo o desarrolló esa reivindicación para que efectivamente ese lugar que en cierto modo ya había logrado se ampliase en el mundo del automovilismo, un mundo eminentemente masculino como tantos otros en tantos deportes, y en el que muchas mujeres siguen haciendo mucha fuerza por abrirse paso. Claro que el machismo reinante en muchas de esas categorías no se lo permite a Michèle Mouton, le sucedió, no la dejaron, pero aún así ella luchó y consiguió unas cuantas cosas. Bueno, grandes hazañas. Grandes hazañas. Algunas de ellas las hemos comentado en esta Carburopedia con Rafa Martínez. Una vez más en esta Buena Tarde, Rafa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas veces.